Bien, acá está esta variedad de colores y también de material. Miren qué divino que queda. No lo tejí con hilo de algodón, porque si ustedes lo quieren hacer con hilo de algodón, por ejemplo, para un suéter podría ser tranquilamente, pero este cuadradito que es divino, todo un clásico, ya tiene unos cuantos añitos, lo pueden utilizar en muchísimos proyectos. Yo acá estoy haciéndome un suéter. Miren qué divino. Lo pueden hacer, ¿ven? Con estos cuadraditos, manga, mitad del suéter, porque está sin terminar, obviamente. Estoy leyendo muchas cosas al mismo tiempo. Pero acá tengo una muestra con... Esto es cashmere de verano tejido doble y es chiquitito porque el hilo es muy muy finito. Miren qué divino que queda también si quisieran hacer una remera con hilo de algodón, queda bien calado, queda muy bonito. Al ser tan caladito, también pueden combinar otros puntos. Queda precioso. Miren lo que va a hacer este suéter. Va a quedar divino, divino. Lo estoy haciendo con Profano. Paso la data. Está divina, que es una mezcla de lana y también tiene acrílicos, creo. Bueno, es divino. Tiene como una torsadita, tiene dos colores. Hermoso, hay muchísimos colores, pero bueno, tenía este azul y tenía muchas ganas de hacerme un suéter azul, así que va en marcha. Este es una pequeña muestra con cashmere de verano tejido doble y esta es otra lanita divina también, creo que esta es de mía, me parece. Es preciosa, ahora vamos a hacer otra para mostrarles cómo los uní con otro color, pero esta muestra, miren qué bonita que es un poquito más grande. Está tejida con la misma aguja, 3,5, pero miren cómo van cambiando los tamaños según el hilado, porque el profano es como un poquito más finito. Bien, entonces, ustedes elijan el material que más les guste para hacer. Puede ser lana, puede ser hilo, puede ser este tipo de cashmere, puede ser seda, puede ser hilo macramé, algodón, lo que quieran, lo que les guste. El motivo es divino, lo pueden hacer para prendas, pero también quieren hacer un camino de mesa, quieren hacer cortinas, que yo sé que me piden mucho cortinas, que ya hemos hecho, por supuesto, pero algún motivo así caladito, no quieren hacer toda una cortina con estos cuadraditos, ustedes utilizan un trozo de tela, le hacen un zócalo con estos calados, andaría perfecto, es un hermoso, hermoso proyecto. Para un cubrecamas, para un pie de cama, para almohadones, ustedes eligen, miren qué divino, súper, súper delicado, queda precioso, lo pueden utilizar de esta manera o así recto como si un cuadradito. Voy a hacer otro más para unir y mostrarles, pero lo unimos como todos los cuadraditos, borde y luego en forma de L. Por lo menos ese es el estilo que a mí más me gusta para unir, siempre con tejido. Vamos a empezar por este centro, por allí comenzamos. Entonces, yo les mencioné agujita 3,5 para este hilado. Ustedes se fijan, este por ejemplo lo tejí con la número 3 porque es más finito, aunque estaba doble, igual lo tejí más finito. Entonces, vamos a hacer una base de 10 cadenas. Tengo las 10 cadenas, vamos a comenzar con esas celdas que quedan tan bonitas en el centro. Entonces tejo, este es el último punto, lo voy a sostener y tejo 5 cadenas. 5. Una vez que tengo las 5, voy a tomar la lazada porque comenzamos con varetas. Desde este punto voy a saltar, coloco ahí la aguja para guiarme, porque tengo que saltar 2 puntos de base y en el tercero tejo mi primer vareta. En realidad tejo la vareta en forma de vareta. La primera vareta en realidad sería los 3 de orillo, por eso tejí 3 y 2 de separación, son 5 cadenas. Pero ahora estas celditas las vamos a ir separando con 2 cadenitas, tomo la lazada y vuelvo a saltar 2 puntos de base. En el tercero tejo la próxima vareta y nuevamente 1, 2 y me quedaría cerrar con la vareta de orillo. Salto 2, ¿eh? Este calado queda divino también. Si lo quieren hacer simplemente todo calado, un suéter, quedan hermosos.
no solamente para cortinas. Las prendas quedan muy bonitas. Bien, 2 cadenitas giro, 3 cadenitas porque va a ser mi vareta de orillo y 2 más que van a ser las de separación. Ahora voy a tejer la vareta sobre vareta y vamos formando estas ventanitas, estas celdas. 2 cadenas de separación, vareta, 2 cadenas de separación y la vareta de orillo. Acá salto esos 2 puntos. Ahí. Me queda una hilera más de celditas, entonces van las 5 cadenas, porque son 3 de vareta, 2 de separación. Y repito el movimiento. Muy, muy fácil. Estos cuadrados quedaron más grandes, obviamente, que los que hice para el suéter, porque la lana es apenas un toquecito más gruesa. Ustedes van a elegir el hilado. Sé que les va a encantar. Bien, terminé el centro. ¿Ven? Bien caladito. Ahora vamos a ir cubriendo todo alrededor con varetas. Entonces, levanto mi primer vareta con 3 cadenitas. Tejo en el huequito 2 más. Ahora, voy a tejer una sobre cada vareta, siempre. Estamos rellenando todo lo que sería alrededor. Cuando me encuentro en el hueco, tejo 2. Paso por debajo, directamente. No pincho las cadenitas. Bien. En la vareta, tejo vareta. Y aquí, en este huequito, voy a tejer las 2 que van por dentro de esa ventanita y la de orillo. Entonces tengo que tejer 3 en total. Ahí. Acá tengo justo el nudo, pero bueno, vamos a pinchar bien ahí para sostener la vareta de orillo. Bien. Una vez que rellenamos aquí esas 3 varetas, vamos a hacer arcos en cada una de las esquinas con 9 cadenas. Con el dedito. Para no confundirme, porque me he confundido. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cadenitas. Vuelvo a tomar la lazada y acá otra vez tejo en esta esquina 3 varetas. Ahí, 3 varetas. Y repetimos lo mismo que hicimos en este lateral. Sobre la vareta va vareta y en los huequitos van 2 varetas. Sobre la vareta, vareta. Cuando llego a la esquina son 3 varetas, recuerden. Una, 2 que van las del centro y una más que es la de orillo. Y otra vez repito el arco de 9 cadenas. 1, 2, 3, 7, 8, 9. Y volvemos a cubrir este otro lateral con las varetas. Igual que hicimos con los otros costaditos, que ahí me detengo para mostrar. Así van a dar toda la vuelta. Miren. Arco, arco y rellenamos todo con varetas. Nos va quedando el caladito en el centro. Me queda todo. ¿Ven cómo les tiene que ir quedando? Bueno, ahora este último arco lo vamos a cerrar en la base de esta primera vareta con un puntito deslizado. Ahí. Y con puntos deslizados nos vamos a ir moviendo 1, 2, hasta llegar a la vareta que está aquí alineada, a esta vareta. Pero aquí vamos a tejer un punto bajo. Entonces traigo la hebrita y directamente tejo el punto bajo. Una cadena al aire, salto 2 puntos que serían los que están aquí adentro y en el tercero, en la vareta que está alineada con las de la hilera anterior, ahí vuelvo a tejer un punto bajo. Nos tiene que quedar este pequeño arco que lo vamos a utilizar en la hilera que viene. Entonces, ahora vamos a construir otra serie de arcos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cadenitas, saltamos al centro del arco, punto bajo. Y otra vez, 2, 3, 4, 5,
7 cadenas y miren dónde voy a saltar. Voy a hacer este movimiento. Entonces, busco la vareta que está alineada acá, tejo un punto bajo, cierro el arco. ¿Ven? Cadenita al aire, salto estos dos y vuelvo a tejer un punto bajo. Esto es lo que tenemos que repetir. Súper, súper fácil esta hilera. ¿Ven cómo queda una hilera de doble arco? Vendría a ser. Pero estamos haciendo esta base para luego rellenar con varetas. Bien, me quedo tejiendo. Tengo 3, 5, 6, 7 y repito el mismo movimiento en cada uno de los laterales. Salto directamente ahí. Es fácil, las podemos visualizar fácilmente. Me quedo tejiendo. Bien, amigos, miren, estoy con el último arco, voy sobre el punto bajo que habíamos hecho al principio y con un puntito deslizado cierro la vuelta. Ahora, voy a saltar dentro del huequito que hicimos ahí y tejo un punto bajo. Desde este punto voy a saltar directamente al arco con varetas. Voy a tejer 9 varetas. Entonces, tomo la lazada y comienzo a formar esta esquinita divina que queda con 9 varetas. Tengo 3 y sigo. 9. Cuando llego al centro que tenemos el punto bajo, voy a tejer así. La primera esquinita. Tejo una vareta, 3 cadenitas y una vareta en el mismo lugar. ¿Ven? Vamos a formar esta esquinita que está aquí. Y nuevamente comienzo a tejer varetas, que son 9 para este lado. Y aquí mismo, cuando terminemos, cuando vayamos terminando estas esquinas, les voy a mostrar cómo unimos tejiendo, porque también las pueden unir con una puntadita. Estaba contando, mientras les voy charlando voy contando. Tengo 6, me faltan 3. Y vamos a cerrar esta vuelta de varetas de la misma manera. Desde la vareta salto al huequito, ese que dejamos, y tejo el punto bajo. Entonces terminamos una de las esquinas. ¿Ven? Esto iría así. Pero ahora voy a rellenar hasta aquí porque les voy a mostrar para unir uno de los laterales. Y luego les explico para unir los dos, que se une de la misma manera, pero lo tenemos que unir en dos lugares, porque uno cuando empieza a construir siempre tenemos que unir en forma recta y en forma de L, como lo llamo yo. Así que acá directamente, de este puntito abajo, me voy a las 9 varetas. Repito el mismo movimiento. Así hasta llegar a esta esquina porque les quiero mostrar cómo unimos. Miren amigos, acá me detuve. Hice las 9. Estas dos esquinitas ya están terminadas. Pero cuando llegue el momento de que tenemos que unir uno con otro, entonces vamos a detenernos aquí porque les quiero mostrar cómo llegamos. Vamos a hacer la vareta que iba aquí en el centro, en el punto bajo. Y recuerden que son 3 cadenitas. Entonces voy a tejer una. Y empezamos a unir como cualquier otro granny. Pero acá les voy a mostrar un detalle. Paso por debajo del otro cuadradito, punto bajo y una cadena más. Y completo la vareta que corresponde a este espacio. Bien. Ahora, les quiero mostrar algo. Bien, que lo acomodo y se los muestro. ¿Por qué me detengo? Porque este cuadrado en general se une solamente en las esquinas. ¿Ven? Pero a mí me gustó más sujetarlo también entre medio de las varetas. Porque si no es como que le queda un hueco muy grande. Solamente en las esquinas. Entonces, ustedes pueden decidir, quieren sujetarlo solo en las esquinas porque por ahí quieren hacer un camino de mesa y no es necesario que esté tan cerrado, entonces no lo van a unir como se los voy a mostrar ahora en las varetas. Simplemente unen las esquinas.
Y cuando les toque hacer, por ejemplo, si tienen otro cuadrado acá, van a hacer exactamente lo mismo de los dos lados, que muchas veces los hemos unido. Entonces, ¿cómo hice yo para unir varetas con varetas? No todas las varetas. Vamos a contar. A partir de esta esquinita empiezo a contar 4 varetas. 1, 2, de las 9 voy a contar 4. 3 y 4. Ahí. Voy a hacer la quinta, pero no la termino, miren. Tomo la lazada, dejo la quinta hasta ahí, voy al cuadrado de atrás y también a partir de la primera de las 9 cuento 1, 2, 3, 4 y en la quinta paso mi aguja, tomo la lazada y ya cierro la vareta y uno al mismo tiempo. Y completo las 4 varetas que me faltan. Les repito, esto lo pueden hacer si es que se quieren hacer, por ejemplo, una prenda y que no quede tan calado esta unión, porque es un cuadrado bastante grandecito, entonces hacen este movimiento. Cuando complete las 9, a ver si tengo las 9, porque charlando las voy a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hacemos exactamente lo mismo. Vengo aquí abajo, el punto bajo, y para el otro lado, repito, tejo 4 varetas, 2, 3 y 4. Cuando llego a la quinta, tejo hasta ahí, voy por atrás y cuento 1, 2, 3, 4, en la quinta, pincho, porque sería la del medio, y cierro todo junto. Completo nuevamente las 4 que me faltan. Entonces, vamos a lograr que tenga una unión más cerradita, que no quede ese hueco tan enorme. Ahí. Cuando llego a la esquina, repito la unión de la esquina. Recuerdan que son 2 varetas y tienen un arco de 3 cadenas. Entonces, dejo la primera, una cadena. Voy a la esquina, punto bajo, una cadena y vuelvo a completar la esquinita. Entonces, acá me quedaría completar las 9 varetas, pero quiero mostrarles cómo queda. ¿Ven? Entonces, este hueco no se hace tan grande, porque si no se abre bastante y queda un hueco más grande. Pero como es para una prenda, a mí me gustó unirlo también ahí. Es opcional. Lo quieren hacer con un huequito más grande porque no es una prenda o porque es para una cortina o qué sé yo, para lo que a ustedes más les guste hacerlo, porque podría ser camino en mesa, almohadones, infinidad de proyectos. Pero a mí me parece que con esta pequeña agarre ahí, queda fantástico. Si tienen que unir en L, bueno, cuando llegan acá, cuentan de nuevo las 4 varetas, unen al cuadrado que estaría de este lado y hacen exactamente lo mismo que hicimos aquí, pero de este lado. Entonces siempre van a unir una parte recta, una parte en L, cuando tienen que unir cuadraditos. Solamente me restaría completar estas 9 varetas y ya terminamos este trabajo que es súper bonito, muy delicado y es un cuadrado que va para muchísimos proyectos. Tengo 4, 8 y 9. Termino, recuerden, acá empezamos con un punto bajo. Entonces, ¿cómo lo voy a terminar? Con un punto deslizado. No hago punto bajo, porque si no me va a quedar como gordito. Ahí, cadenita para nudo. Cadenita para nudo y terminamos. Miren qué belleza, incluso para hacerlo de distintos colores. Esto era una muestra, pero realmente queda divino. Lo quieren utilizar así, lo pueden hacer así, en forma de tipo rombo, tipo un diamante, o lo pueden utilizar en forma recta. Queda precioso de cualquier manera, con el hilado que más les guste, el tamaño que más les guste. Y
y pueden hacer muchos, muchos bellísimos proyectos. Espero que les haya gustado, que lo disfruten, que jueguen, que se diviertan, que prueben con materiales distintos y se hagan cosas bonitas, por supuesto. Les dejo un besito enorme, muchísimas gracias. Nos vemos en otro tuto y seguro que me van a ver ese suéter en algún momento puesto. Chao, gracias.